Tal amigos? Pues bienvenidos a esta nueva edición de Veridiálogos, a este espacio donde nos atrevemos a pensar en voz alta, dialogar y entrarle a esos temas que muchos prefieren evitar. Aquí queremos ir más allá de los clichés y de las respuestas fáciles para hablar de lo realmente importante, desde una perspectiva cristiana, evangélica, guiada por el Espíritu Santo y basada en la Biblia, en las Escrituras, y como siempre lo hacemos en la compañía de nuestro querido hermano Guillermo Peña, a quien lo recibimos con un fuerte abrazo digital. ¿Cómo estás, Memo? No, pues muy bien. Muchas gracias por esa siempre cálida y bienvenida recepción. Ah, pues ¿De qué sí, vamos a hablar hoy? pues el día de hoy vamos a estar hablando acerca del gobierno mundial y la guerra espiritual, ¿verdad? Es un tema, yo pienso que es bastante extenso, pero podemos empezar a cubrirlo en la sesión de hoy. Y, y bueno, este tema siempre está, pues digamos, es relevante, ¿sí? Ah, y podemos iniciar con una pregunta provocadora, ¿verdad? Que podemos preguntarnos y preguntarle a la audiencia qué tienen en común, por ejemplo, los masones, la familia Rothschild, los ovnis, el caso Epstein, el asesinato de nuestro hermano Charlie Kirk y las, por desgracia, siempre crecientes guerras sin razón actuales. Y no pretendemos, ¿verdad?, ponernos conspiranoicos, como mucha gente lo puede empezar a clasificar este tipo de discusiones, sino aportar evidencia y eh, iniciar o motivar una discusión madura acerca sobre el tema, ¿no? Muy bien. Sí, estaba yo cuando decías qué tienen en común. Inmediatamente me puse a pensar en que parece que hay una mano, la mano negra de siempre, ¿no? El, hemos comentado aquí quién mató a Cristo, pues el mismo que mató a Charlie Kirk, el mismo que estaba detrás de Epstein, el Claro. mismo que está detrás de los ovnis y de las guerras actuales, que es el enemigo, ¿no? El Satanás. Sí, y la verdad que el apóstol Pablo en el Antiguo Testamento, esta situación ya se va delineando de una manera más clara. Y en la misma carta de Pablo a los Efesios, ¿verdad? En el capítulo 6 versículo 12 dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las regiones de las tinieblas, ¿verdad?, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ahí está hablando el apóstol Pablo primero de entidades espirituales que tienen una jerarquía bien definida, ¿verdad? Y que también no solo tienen una jerarquía, sino que tienen poder, ¿sí?, sobre los asuntos de este mundo y que son espirituales y también que su característica principal es la maldad, o sea, se oponen al Señor, ¿sí? Entonces, oh, estas huestes espirituales, ¿sí?, son las que gobiernan el mundo de alguna manera o son las que de alguna manera han influenciado a los seres humanos para crear o conformar lo que hoy conocemos como civilización. Y, y podemos ver la historia y podemos ver la mano del maligno impresa en muchos eventos desde la caída de Adán y Eva, pasando por el asesinato de Abel por su hermano Caín, etcétera, 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 ¿verdad? Las guerras mundiales y todo eso. Y Y para yo muchos... pienso que Ujú, son dos cosas, ¿no? No, no es nada más, ahorita que mencionabas a Caín y Abel. La maldad está dentro de nuestros propios corazones porque batallamos con la carne, batallamos con nuestros propios impulsos bestiales. Luego está en las falsas ideas, las falsas doctrinas, lo que los marxistas dirían la superestructura, ujú. que es otra de las cosas, ¿no? Que existe. Pero detrás de eso, además, existe el mal proactivo. Una fuerza efectivamente inteligente que parecería que la gente se pone de acuerdo, que hay estos grupos, pero no, es más allá, ¿no?
Y es lo que es interesante y lo dice la Biblia, que esa es la otra cosa, que es lo que nosotros creemos, ¿no? Por ejemplo, dice en Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el poder del maligno. Sí, hay una tensión tremenda ahí, ¿no? Y como tú dices, no nomás se trata de agentes externos, ¿verdad? Que están moldeando la historia de la humanidad, sino también se trata, hay agentes internos, nuestra propia maldad, que está dentro de nosotros, que realmente yo pienso que para el creyente, cuando somos honestos, es lo que nos debería de preocupar más, ¿verdad? No tanto el mal que hay afuera o lo que está haciendo Donald Trump o lo que está haciendo Vladimir Putin, sino lo que está pasando dentro de mí, ¿verdad? Y esa maldad que hay en mí, esa parte que no se ha consagrado al Señor o esa carne que todavía está tirando trancazos y patadas, ¿verdad? Que no, que no ha sido puesta en la cruz. Entonces, yo pienso que es la más preocupante, ¿verdad? Y Bueno, sí, porque le das espacio al maligno, que es lo que dice Jesús, ¿ah? ujú, Ni le den espacio al maligno, que esa es la otra. O sea, cuando tú, por ejemplo, no perdonas, que es lo que dice el Señor, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ujú, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le des lugar al maligno, es porque tú le das lugar al maligno. Nosotros, los seres humanos, le podemos dar la autoridad a Dios, al bien, a la verdad, a la vida, o le podemos dar poder y le podemos darle espacio a la mentira, a la propaganda, a la muerte. Y es nuestra, digamos que es como seres humanos, es ahí donde estamos en esa, como tú decías, esa tensión. así es. Hay una tensión ahí tremenda entre nuestra maldad interna y la maldad que va circulando en el mundo. Y la verdad que, pues, no me acuerdo quién fue el autor de esa frase, pero yo pienso que también se alinea con la palabra, es que nosotros debemos de ser el cambio que queramos ver en el mundo, ¿no? Eh, y, y algo que me maravilla de los evangelios es que precisamente el Señor Jesús primero aboga por la transformación personal, ¿sí? Más allá de la transformación colectiva, que es precisamente el, lo que aboga sistemas materialistas como el marxismo, que los especialistas dicen que no es ni economía ni sociología, sino que también es una religión atea, ¿no? Este, pero el marxismo habla de una redención colectiva, precisamente si tú renuncias a tu individualismo, lo cual es totalmente contrario a lo que el Señor predica, ¿no? Entonces, tenemos ahí una tensión muy interesante. Sí, era Mahatma Gandhi el que decía que el cambio, que sea el cambio que quieres Ándale. ver en el mundo, sea el cambio que quieres ver. Y como tú decías, el Señor nos llama primero a cambiarnos de nosotros, quitar la viga en el ojo que tenemos para después poder ver claro y cambiar la viga en el ojo ajeno, ¿no? La Ujú. paja en el ojo ajeno. Nos llama a un cambio, le llaman, Krishnamurti le llamaba la metanoia, ¿no? La cambio interno. Pero sí, Sí, y aquí me viene un concepto a la mente sobre un libro que estoy leyendo de Scott McKnight acerca de una interpretación más conservadora y pienso yo que más con los pies en la tierra del Apocalipsis, donde él dice que el Apocalipsis es una carta que escribió, es un escrito que escribió el apóstol Juan, dirigido a los discípulos disidentes, ¿verdad? ¿Y qué significa esto de ser discípulo disidente? Porque significa seguir a Cristo y ser disidente del mundo, no estar de acuerdo con el mundo, ¿verdad? Levantar la voz y decir, yo no estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? En este caso, yo, como venía en el Apocalipsis, yo no estoy de acuerdo con la ramera, con la Babilonia, ¿verdad? Que se levanta ahí. Y más allá de estar especulando sobre el futuro, ¿verdad? Era levantar la voz en ese momento como la levantó el apóstol y decir, yo no estoy de acuerdo con Roma y su pecado, ¿verdad? Y nosotros también levantar la voz y decir, yo no estoy de acuerdo con el sistema del mundo. No podemos estar de acuerdo con el sistema del mundo porque somos discípulos y somos disidentes, ¿verdad? No caminamos por
por el mismo rumbo que va el mundo y no tenemos la misma visión. Y claro que la visión del mundo es precisamente este concepto de un gobierno mundial, ¿sí? Es Y interesante que mencionas el Apocalipsis y que mencionas también el final de los tiempos. He estado meditando al respecto de cómo la escatología, la escatología es la, el estudio del final de los tiempos, es en sí mismo un error que nos lleva muchas veces uno a ver lo que no existe en la historia, pero además podría parecer, hay mucha gente que está siguiendo un guión ujú, guiado por la escatología, crean un guión de final de los tiempos y crean un país como es el caso de Israel, y luego crean un plan que le dice, le llaman bíblico, que no tiene nada que ver con la Biblia, de expansión de un pueblo en el Medio Oriente que según ellos les es prometido a Abraham en el Génesis, que no tiene nada que ver con ellos. Y entonces estamos nosotros como muchas veces como cristianos siguiendo esta escatología que en sí misma es un pecado porque el Señor dijo, no les toca a ustedes averiguar los tiempos y las sazones que Dios en su sola potestad estableció. Pero es parte de precisamente de esta tendencia maligna que vemos en nosotros yo pienso que el enemigo usa estas falsas doctrinas o estas falsas ideas como la de la escatología en sí mismo para hacer mal en el mundo. Pienso que cuando nosotros seguimos una falsa doctrina, por ejemplo, la falsa doctrina del liderazgo, que yo considero satánico, la satánica doctrina del liderazgo, o la satánica doctrina de la escatología, la misma ciencia de la escatología es satánica porque está queriendo predecir el futuro y cuando no lo predice lo está queriendo crear en base a esta idea, en base a querer pensar que, por ejemplo, que el Apocalipsis está en el futuro y que no fue escrito en el primer siglo y que no dice lo que dice. Por ejemplo, lo que dice el Apocalipsis es, en el primer versículo es, en el versículo 2 lo que está pronto a, a suceder. La revelación de Jesucristo que está, de las cosas que están pronto a suceder y la gente dice, no, es que va a pasar dentro de 2000 años, ¿no? Y crean toda una escatología nuevamente, toda una ciencia que es más bien ciencia oculta, unas ciencias de lo oculto, ¿no? Y con eso ujú. quieren basar la historia y quieren acomodar la historia a su ciencia escatológica y por eso estamos en las garras en las que estamos. Sí, 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 es un gran problema, pienso, la especulación escatológica, podemos llamarle de esa manera, a la que muchas iglesias se han tirado de cabeza, ¿verdad? Con estas interpretaciones, pues digamos, pues podemos decir un poquito jaladas de los pelos, de Apocalipsis, eh, y que han inspirado inclusive series de libros como la famosa Left Behind, ¿verdad? De este señor Jenkins, e inclusive películas, y que también están muy amarradas a esta doctrina que también es pues bastante negativa, ¿verdad? O podemos decir hasta deleznable, ¿no? ¿Cómo se llama? De la dispensacionalismo, ¿verdad? De John Darby, que ha hecho mucho daño a las iglesias, pienso yo, y ha desviado a muchos. Y hoy en día tiene mucha relevancia porque precisamente el dispensacionalismo de Darby es la base del sionismo cristiano, ¿verdad? Entonces, el sionismo cristiano es una doctrina que realmente ignora toda la evidencia histórica, hermenéutica, doctrinal y teológica, ¿sí? Para inyectarnos ideas que pues tienen un origen muy, muy cuestionable y no son bíblicas, ¿verdad? Realmente, cuando el Señor profetizó la destrucción de Jerusalén, pues para mí, como creyente, ese fue el origen, ese fue, perdón, el final de la religión judía como tal, como la conocemos, como la podemos llegar a conocer leyendo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ya lo que salió de ahí, ¿verdad? Toda la tradición oral que después fue puesta por escrito en la famosa Mishnah y este otro libro famoso donde se hablan cosas terribles del Señor Jesús,
¿verdad? ¿Cómo se llama? Que es el libro de cabecera de los judíos modernos, Sí, el, el famoso Talmud, pero que el tú estás Talmud, hablando, sí, el Talmud, el sí. Talmud de Babilonia. El Este, Talmud, sí, exacto, sí. ese famoso Talmud, ¿verdad? Donde dice cosas que ni siquiera me atrevo a decir aquí. Este, y fue donde ellos recopilaron una tradición oral que ya estaba circulando precisamente por los fariseos en tiempos del Señor Jesús y que ellos querían poner o que estaban poniendo, ¿verdad? Como una ley alterna a la ley de Moisés, ¿sí? Y que el Señor estaba combatiendo de manera activa, ¿no? Entonces, el templo es destruido y los fariseos que quedan y la élite religiosa que sobrevivió a toda esa destrucción, pues se dedicó a hacer un nuevo judaísmo, pero totalmente anticristiano, ¿eh? Es el judaísmo que tenemos hoy y la gente no lo entiende. Y de ahí viene el sionismo cristiano. Entonces, ¿cómo un cristiano que entienda las cosas, que esté medianamente informado, puede caer en esas corrientes o puede ser arrastrado por esas corrientes doctrinales, ¿no? Es algo increíble para mí. O sea, yo lo veo. Bueno, es que tú le dices, si no estás informado, por ejemplo, una de las cosas que mencionaste ahorita es de la ley oral que estaba ya circulando en Jesucristo, pero es interesante que no hay absolutamente ninguna indicación de que la ley oral haya sido recitada alguna vez en las Exacto. sinagogas. No hay ninguna indicación, sino que esto aparece en el siglo II después de Cristo, en el siglo III, en el 200 después de Cristo. Ujú, Que es cuando es la Mishnah compilada alrededor del año 200, y la Cuemara, que es también parte del Talmud, que fue compilada alrededor del año 550 después de Cristo. ¿Por qué? Porque como tú dijiste, esa religión surge después de la destrucción del templo, 200 años, por lo menos 200 años después, y son solamente los fariseos los que salen de la destrucción de Jerusalén, y son los únicos de las cinco facciones los que sobreviven. Y efectivamente ya ese judaísmo que ellos inventan nada tiene que ver con el judaísmo que conoció Cristo, que es de Cristo. Y esa es la gran mentira, que ellos se dicen ser los judíos de los tiempos de Cristo, de antes de Cristo, del Antiguo Testamento, cuando que en realidad ellos consideran que el Talmud le fue dado al Moisés en el monte Sinaí y por tanto es más tiene más autoridades autoritativo, digamos, que la Biblia misma, lo cual es precisamente una gran ofensa porque están añadiendo a la ley y añadiendo la palabra del Señor, lo cual está prohibido en Deuteronomio 4. Pero todo es parte de lo mismo porque efectivamente el enemigo utiliza las falsas ideas, las falsas doctrinas para hacer falsos movimientos, para hacer cambios en la mente de las personas y entonces su intención es matar, robar y destruir. Su intención es, desde luego, hacer que el pueblo de Dios, los cristianos y la gente que ama a Cristo, en vez de estar enfocados en lo que el Señor nos dijo que estuviéramos, ¿verdad? Nos enfocamos en la escatología, en querer hacer a fuerzas que Israel vuelva a construir el templo, del segundo templo, para ver si podemos adelantar la venida del Señor. Y todas esas falsas ideas que son catastróficas y que están causando serios problemas hoy por hoy en el Medio Oriente, ¿no? Es ujú. precisamente porque salen de una falsa idea de gente que se las cree y luego soportan a estos, obviamente a los agentes del enemigo que siguen siendo los mismos. Y es ahí donde efectivamente volvemos a la misma idea. El mundo entero está en el poder del maligno. Sin embargo, yo pienso que Dios es soberano sobre todas las cosas, como dice Daniel 4. En realidad, como lo entendemos en el libro de Job, sin el permiso de Dios, pues el Señor no le permite ni a Satanás hacer nada, sino que Ujú. opera dentro de los límites de Dios. Y el mal siempre tiene el propósito de despertarnos. O sea, el Señor permite el mal para que nosotros nos demos cuenta que lo necesitamos a Él, es lo que yo pienso. Sí, yo pienso que esa interpretación es correcta y aquí lo interesante es que cuando este nuevo judaísmo, ¿verdad? Es formado, ya había una tensión muy fuerte entre cristianos y judíos, porque hay que recordar que los cristianos empezaron a convivir con los judíos en las sinagogas, como tú dices, como hasta el siglo II, ¿verdad?
hasta el año 200 por ahí. Inclusive, César Vidal, por ejemplo, tiene un libro muy interesante que se llama Los primeros cristianos. Ahí viene bastantes notas y muy bien desarrollado ese tema. Los judíos desarrollaron unas maldiciones especializadas o especiales para los cristianos, que ellos recitaban en sus sinagogas, ¿verdad? Y luego ya cuando este famoso Talmud fue publicado y empezó a circular, pues entonces ya todos los cristianos se separaron, ¿verdad? De la sinagoga, ¿no? Y los empezaron a echar, ¿verdad? Y ya empezó una animadversión ya más abierta, ¿no? O una persecución, y ya estaba la persecución de los cristianos, ¿sí? Eh, pero el judaísmo fue cayendo, ¿verdad? Pues como siempre lo ha sido una religión minoritaria por sus características, ¿verdad? Que tiene. Y el cristianismo se fue expandiendo, ¿no? Hasta la fecha se sigue expandiendo. Ahora, pero después viene precisamente la intersección de esta religión judía con el poder financiero, ¿no? Que estamos hablando del gobierno mundial, ¿verdad? Y es donde precisamente estas comunidades judías que fueron esparcidas por todo el mundo, principalmente en Europa, ¿verdad? Que fueron donde adquirieron más poder, se especializaron en las finanzas, ¿verdad? En prestar dinero. Y de ahí salieron dinastías o familias que hasta la fecha tienen mucho poder, como los Rothschilds, ¿no? Los Rothschild empezaron en Alemania. De hecho, el nombre de su apellido, Rothschild, viene de algo así de Red Shield, ¿no? Como escudo rojo, ¿no? Que era, creo que el símbolo que ellos tenían para su familia. Y supuestamente son de origen judío. Y digo supuestamente porque aquí también hay, en cuanto al origen étnico ya y genético de los judíos, hay muchas, muchas, muchas controversias, ¿sí? Y por ahí algunos de los estudiosos dicen que sobre todo los judíos que vienen de Europa y de Hazaria, que era una región de Turquía, ¿verdad? Donde había una nación que era la nación de los cázaros, que el rey les impuso la religión judía y se convirtieron todos al judaísmo, y después ellos se integraron, ¿verdad? A la etnia judía, y eso pues de alguna manera diluyó más el componente genético. Entonces se dice que de los que hoy se dicen judíos y si les haces un análisis de sus genes, pues la mayoría nomás tienen un 20, un 10% y algunos nada, ¿verdad? Este, Tal vez yo pienso que los que más son judíos son los que más parecen árabes, ¿verdad? Y los más de ojos azules y tez más clara, pues a lo mejor ya están más mezclados, ¿no? No, y además nosotros sabemos que como cristianos para Dios no hay acepción de personas. Después de la venida del ¿No? Señor Jesucristo, como dice en Romanos 1, 2 y 3, primero todos somos pecadores y ¿Mm? para Dios no hay acepción de personas. No hay diferencia entre judío, griego, hombre, mujer o griego, escita o lo que sea, sino que para Dios lo importante es haber puesto tu fe en el Mesías, que es Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que es el efectivo, es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Cristo. Pero si tú no crees esto, pues obviamente tú vas a estar pensando que tú como tienes una genética privilegiada o vete a saber, pero en realidad, si te pones a pensar, no es sino esta falsa doctrina que mucha gente cree de que hay gente superior genéticamente unos a otros. Y esta falsa idea, hay inclusive cristianos que piensan que los judíos que siguen siendo el pueblo de Dios, lo cual es una Es lo que te barbarie, iba a decir. El es una sionismo cristiano, barbarie. precisamente por eso lo comento, ¿verdad? Porque el sionismo cristiano piensa que hay dos pueblos de Dios, ¿verdad? Uno es la iglesia cristiana y otro es el pueblo físico nacional de Israel. Entonces, esa es una barbarie, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Es inclusive algo ridículo porque primero no tiene un fundamento bíblico, ¿verdad? Y segundo, tampoco tiene un fundamento histórico, porque si nosotros nos remontamos a la historia, el Estado de Israel es una construcción política, ¿sí? Hecha por el interés de algunas potencias occidentales y un grupo de financieros, ¿verdad? Que eran de origen judío. Sí, Y y esto que tú dices es muy importante porque hay gente que piensa que es un milagro. Yo antes pensaba así, es que yo Israel es un también. milagro, pero yo ahora pienso que es un milagro, sí, pero de Satanás.
que Es creó esta probable, falsa doctrina en el siglo XIX. es muy probable. Esta doctrina del dispensacionalismo la crea en el siglo XIX por medio de gente que veía visiones, porque ese era el caso, ¿verdad? Y gente que no era realmente cristiana, y luego la promueve entre los judíos y entre los cristianos, ¿no? Una falsa doctrina que se hace muy prevalente en Estados Unidos por la Biblia de estudio eh, Scofield. Y esta falsa doctrina genera un movimiento que es el sionismo y que obtiene efectivamente mucho soporte en Estados Unidos por los cristianos que tienen mucha influencia en Estados Unidos y que como es la potencia más importante del mundo, después de la Segunda Guerra Mundial logran que efectivamente les den esa porción del Imperio Británico. Y sin embargo, hay gente que piensa que es un milagro. Sí, es un milagro, pero es un milagro satánico siguiendo un guión de una falsa doctrina satánica con todo lo que esto lleva, con todas las guerras, todo el sufrimiento, porque si tú te pones a estudiar la historia del moderno Estado de Israel, que está sabemos perfectamente bien que los israelitas fueron los que inventaron el terrorismo, fueron los primeros que empezaron a poner bombas para matar a la gente ahí en Palestina y para sacar a la gente de Palestina y también para obligar al gobierno de los británicos a darles la concesión del terreno y del territorio. Ellos fueron los que inventaron y siguen siendo los primordiales terroristas en el mundo porque ellos hacen mucha falsa bandera. El Mossad Ujú. hace muchísimos, ha hecho, está detrás de muchísimos eventos. Por ejemplo, uno de los más importantes, yo creo, y esta es una creencia mía personal, estuvieron detrás directamente de el atentado a las torres, de las Torres Gemelas, estuvo el Mossad de ahí. Yo no lo dudaría, ¿eh? Directamente estuvo el Mossad, como estuvo el Mossad, por ejemplo, estaba encargado de vigilar Gaza y cómo es posible que se les hayan colado 150 terroristas a Israel sin que ellos se dieran cuenta, pues porque les permitieron entrar Claro, a Israel, utilizas porque ese una era el plan operación de para falsa después, bandera. claro, para después tener una respuesta fuera de control y fuera de toda proporción. Pero nuevamente lo que es muy grave es que hay cristianos que están soportando este movimiento y esta falsa doctrina y este pseudomilagro de Satanás, que es obviamente por los medios y por los fines negativos, satánico, cruel. Están creando un genocidio de entrada ahorita ya, ¿no? Y, Ujú. por ejemplo, otra de las cosas que es terrible es que en Estados Unidos ya nos dimos cuenta que el presidente y el gobierno de Estados Unidos está bajo el control de los sionistas. Precisamente por Es el control terrible. del lobbying de Israel, ¿no? El lobby israelita es muy poderoso en Estados Unidos, no está registrado, no sabes cuánto dinero le pasan directamente a todos los políticos en Estados Unidos y entonces todos los políticos, la mayoría de los políticos de nivel en Estados Unidos están totalmente controlados por los sionistas y por eso es que en Estados Unidos han estado haciendo las guerras de Israel. Se fueron primero contra Irán, luego contra Afganistán, Libia, Somalia, Líbano y me falta uno. Y falta uno bueno, Siria, Siria y ahora contra Irán, porque ese era el plan. Si tú te vas a pensar, son puros estados enemigos de Israel. Y entonces lo que ha estado haciendo Estados Unidos ha estado peleando las batallas de Israel porque ellos tienen el plan de hacer el nuevo Israel, hacer el Israel bíblico casi, ¿no? Que va desde el Tigris o el Éufrates, desde uno de los ríos hasta el mar. Entonces quieren apoderarse de parte de Jordania, Siria, Líbano, Irán, o sea, una serie de Irak, una serie de países para formar el gran Israel y han estado utilizando a Estados Unidos como perro de cacería, como perro de guerra. Y eso es lo que es muy preocupante. Entonces, ¿quién está detrás? Pues no está, o sea, no son la gente, no es la carne y sangre, desde luego no son los judíos, ¿verdad? Porque pues, ellos son seres humanos como todos los israelitas, sino son estos poderes y estas huestes de maldad de las religiones celestes, que son las huestes
que dice en Efesios 12, ¿no? ¿Qué dice Efesios 12? Dice, nuestra lucha no es Nuestra contra lucha carne ni no es sangre, contra carne ni sangre. sino contra contra principados, contra, ¿cómo dice? Déjame sacarlo aquí. Contra principados, contra potestades, ¿Sabes? contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Muy interesante porque nos habla de una jerarquía, Exactamente, de toda una estructura de poder, ¿no? de una estructura espiritual que nosotros cuando estudias la Biblia, pues te das cuenta, cuando la lees toda completa, te das cuenta que, por ejemplo, existe el príncipe de Persia en Daniel 10, Ujú. que es un ángel caído que fluye sobre la nación porque tiene el control de la nación, está cuidando a la nación, le llaman The Watchers, le llaman en el libro de Enoch, ¿no? Porque Dios, recuerda que Dios, cuando el mundo cuando está la famosa Torre de Babel, Dios divide las naciones en 70 y estas 70 naciones que se mencionan creo que en el Salmo 32 son las que forman todas las naciones y se ve que dice, fíjate lo que dice aquí en el Salmo de David 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, pero déjame ver. Bueno, básicamente lo interesante del asunto es que hay estos gobiernos, estos potestades están en control de un ciertos naciones. Por eso Sí, es que existe el príncipe de Persia y es ujú. una entidad. Y hay una lucha también espiritual en la cual en aquel entonces los ángeles tienen mucho que ver, pero ahora somos nosotros, dice Cristo en Mateo 20, en Mateo que es 28, dice, toda autoridad me ha sido dada en la tierra y en la en los cielos y en la tierra, por tanto ir y predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la solución es Cristo. La Así solución para es. liberarnos del control de estas entidades que están en estas zonas y que controlan este grupo de personas es Cristo. Y es por Sí, medio de la predicación del Evangelio. y el punto clave ahí también para entender la estructura es que así como hay una estructura de estas huestes espirituales de maldad, esa misma estructura también está en la tierra, ¿verdad? Con seres humanos también hay una estructura, ¿verdad? Hay una estructura, ¿verdad? De poder financiero, de poder político, de poder militar, que mucha gente puede decir, ay, pero pues esa gente no todos son creyentes o son adoradores de Satanás, pero muchos de los que los liderean sí son abiertamente adoradores de Satanás. Bueno, ¿qué nos estamos enterando ahora con los archivos Epstein? Ujú. Ahorita sacaron 3 millones de documentos, quedan todavía 3 millones de documentos por sacar que ilegalmente los están reteniendo, pero ya con los 3 millones que han sacado, ¿qué nos hemos enterado? Pues que sí, que efectivamente Einstein pertenecía a un grupo de gente que eran efectivamente satanistas y estaban traficando con niños precisamente porque necesitan sangre de niños, necesitan sacrificios infantil porque Qué su terrible, deidad ¿no? porque su deidad o sea, les pide constantemente sangre infantil, que era el Moloch del Antiguo Testamento, ¿no? Ujú. Y entonces tú te das cuenta que sí, que existe esta relación, ¿no? Hablabas de los Rothschild, también, o sea, y hay, digamos que muchísima documentación al respecto de esta cábala satánica pedófila que son los que gobiernan el mundo, que nos estamos dando cuenta ahora por medio de Epstein, y que tú te das cuenta que no nada más son gente como el presidente Trump o como el presidente, ¿cómo se llama? Clinton, ¿no? Que eran súper amigotes de Epstein y que están ahí en los files, sino te enteras que también los mandos medios, digamos, ¿no? Como el de economía de Estados Unidos, ¿cómo se llama el de comercio, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo Ah, se el que llama? está ahorita, Sí, Lutnick, que era vecino de Epstein, Lutnick. Ludnick, que también aparece ahí en los files y ahora resulta que también a Erika Kirk que estaba apareciendo en los files, es que hacía el betting buscaba niñitas para Epstein y te enteras que mucha gente está metida allí, que casi hay científicos, por ejemplo, ¿no? Está Bill Gates, iba a la isla
porque como los mantienen, una de las cosas que yo me he dado cuenta es que, bueno, todo el mundo, no nada más yo, digamos que mucha gente en el dark web se está dando cuenta que como mantiene las naciones por medio del blackmail, por medio ¿cómo se dice en español blackmail? De extorsiones. De la extorsión, manejan la extorsión, como es el caso de, bueno, de todos, desde el FBI, el famoso Edgar Hoover se dedicaba a la extorsión de los políticos hasta que le hicieron extorsión a él, y luego ha sido el modus operandi en Estados Unidos por mucho tiempo de manejar al mundo por medio de la extorsión, y ahora nos hemos dado cuenta por medio de Epstein que su negocio era la extorsión, que iba y tenía precisamente su isla y todo para llevar a esta gente, a toda clase de gente de la élite a la isla para poderlos filmar en situaciones comprometidas para poder tener elementos de extorsión para poderlos manipular. Y entonces ves que, pues, cuando ves la lista de toda la gente que fue invitada a la isla de Epstein, pues te das cuenta que había científicos, había gente Estaba de hasta, creo que salió embarrado hasta este señor Noam Chomsky, ¿verdad? Que se, Noam Chomsky, que es un filósofo, eh, no, muy, muy, muy serio. Yo jamás el este, último que me imaginé que iba a salir ahí es Noam Chomsky. no, 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 Derek Chopra, ¿cómo se llama? Derek Chopra, el hindú que tiene varios libros también de autoayuda, ¿no? Es increíble, pero es porque necesitan tener control de las élites. Entonces, Sí, así es. Entonces, Deepak esa Chopra, gente, Epstein lo que le tiraba era tener influencia sobre gente que tenía influencia, no importaba cuál era su trasfondo, ¿ah? Pero ya gente que tenía cierto nivel, cierta influencia, pues le decían, mira, aquí tenemos una pachanga, yo creo, no sé cómo le presentaban la situación y, eran famosas hasta el punto de que ahora con los artículos de Epstein nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, Elon Musk quería ir a la isla. Le mandó varios correos electrónicos a Epstein queriendo ir a la isla. Oye, tengo ganas de ir a la isla. ¿Cuándo me invitas a la isla? Vamos a la isla. Era Elon Musk queriendo invitarse a la isla, y el que lo tenía así como que no le dio chance fue el Epstein. Pero es, tú te empiezas a dar cuenta que es ahí como agarra el enemigo a, a la gente. Y ayer estaba escuchando un video de cómo está saliendo que, ya bueno, ya ves que a Tucker Carlson lo están demandando porque le están, ahora con la guerra lo están queriendo meter a la cárcel, que porque él tuvo o tiene contacto con gente en Irán, y como dice él, bueno, pues yo soy periodista, yo tengo contacto con todo el mundo, ¿no? Yo ah, me tengo que claro, enterar, ¿no? Tengo que hablar con claro, todos, digo, pues sí, o sea, yo no tengo ningunos secretos, no tengo secretos de nadie, entonces puedo hablar con quien yo quiera, soy americano y puedo hablar con quien yo quiera, porque eso es lo que me da derecho a la Constitución. Y dice, pero sin embargo, dicen, me leían mis textos. Y lo que hay que entender nosotros como cristianos y como personas es que la CIA y la NSA y todas estas organizaciones que están en control del enemigo, el Mossad y todos estos, saben todo de ti, leen todos tus correos, te leen todos tus ah, no, claro, con las textos herramientas que tienen de informática ahorita, de y inteligencia artificial. No necesitan tener a alguien escudriñando les no, nomás aparecen necesitan las acceso a tu cuenta de alarmas. Google, ahí está inclusive a dónde sales a caminar, dónde compras la leche, todo está ahí. Si tú traes tu celular prendido todo el tiempo, te están siguiendo. No es, Y no y que te estés yendo aproximadamente porque pues tú quién eres, nadie, ¿no? Pero empiezas a tener cierta preeminencia, empiezas a tener cierto poder, cierta, como tú decías, influencia, y entonces los algoritmos y todos te empiezan a poner más atención. bueno, Empiezas a tener... hay una regla aquí en ciberseguridad que dice lo siguiente: cuando tú no sabes quién es cuál es la mercancía o quién es el cliente, la mercancía eres tú, ¿sí? Entonces, ¿por qué están colectando datos día y noche de en qué haces clic, a dónde vas a comprar, a dónde vas a caminar? Pues ellos los venden para marketing, ¿sí? Sí. As- Así seas el individuo más anodino y, y digamos anónimo de este mundo, si tú dejas una huella digital, o sea, si traes un celular prendido, ya estás dejando una huella digital. Entonces, ahí empiezan a analizarte. Ahora,
si ya te vuelves lo que ellos llaman un target, un objetivo, también en los círculos de espías de políticos le dice a person of interest, ¿verdad? Una persona de interés, ¿verdad? Por cualquier razón, porque eres un científico, porque eres un empresario, porque eres un político, pues peor tantito, te ponen un hacker encima, ¿no? Entonces, ahí Sí. te manda un correíto raro y tú bajas algo que piensas es inocuo y ya tienes a alguien que te está escuchando día y noche y que inclusive tiene acceso a tu cámara, aunque tú no la veas prendida, él te está viendo y está viendo tu casa y está viendo lo que haces, ¿sí? Y a él lo tienen escuchándote. Y entonces tú llegas a cierto nivel y entonces si te quieren controlar o si te sales del guacal, como es por ejemplo, yo estoy últimamente lo que me he estado dando cuenta es hay que seguir a la gente que no ha cambiado, sino que ha seguido en la línea de la verdad por años, que ha Ujú, estado, son los periodistas que han estado buscando la verdad, que han estado denunciando a esta cábala, a esta gente, a la mano pachona, a la mano peluda, a la mano que mece la cuna. Esta ujú, gente que está detrás de ellos, como son el caso de Tucker Carlson, Candace Owens, el caso de este New Baron, ¿cómo se llama el que sigo? Smith y todos ellos, Ian Carroll, que tienen ujú, años en esto. El caso de César Vidal en español, por ejemplo. El ujú, caso de inclusive de Jalife, que bueno, yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice, pero Alfredo Jalife no ha cambiado. Lo importante es que cuando ves una persona que cambia, por ejemplo, Alex Jones cambió. Don Bongino cambió. Entonces tú te das cuenta que los tienen, que los agarraron, que ya ujú, no puede, que los han de ver extorsionado de alguna manera. ¿Por qué? Porque te dicen, simplemente te dicen, mira, nosotros sabemos qué fue lo que viste, con quién te estás viendo, a quién le estás mandando textos. Le vamos a decir a tu esposo, le vamos a decir a tu comunidad lo que estás haciendo, lo que estás viendo y que es indebido, y entonces te agarran de ahí. Por eso es importantísimo tener una vida totalmente transparente y abierta para que nadie tenga manera de venir a después a extorsionarte, porque estos tienen todo. sí, y ahí, bueno, lo que decía este periodista norteamericano, creo que él fue el que acuñó la frase David Horowitz, que dijo, follow the money, ¿verdad? O sea, ahora si quieres tú un análisis completo de algún personaje y tienes dudas, ¿verdad?, acerca de su filiación, pues hay que ver, y es donde ellos te agarran, ¿verdad? Empiezan a accesar tus registros bancarios y ahí si tienes algo raro, pues por ahí te van a explotar, ¿no? A ver, y este dinero no se diga la Secretaría de Hacienda, el SAT o el IRS en Estados Unidos, ¿verdad? Claro. Este, No, claro. Entonces, sí, por eso siempre hay que tener, por eso el Señor nos llama a ser transparentes, a hacer cartas abiertas, a ser totalmente honestos en absolutamente todo lo que hagamos. ¿Por qué? Porque el enemigo también conoce exactamente en qué andas. ujú, claro. Sabe exactamente en lo que andas, sabe exactamente, o sea, en qué estás bien, en qué no estás bien, sabes exactamente qué estás viendo en el internet y demás. Por eso es muy Ujú, importante como cristiano ser transparente, porque no sabes en qué momento el Señor te da la posición de eminencia y el enemigo te quiere, obviamente, va a tratar de poner el pie. Por eso es que nosotros estamos en contra del secretismo estructural, ¿no? Que es lo que es muy común en las sociedades herméticas. ujú. Porque nosotros sabemos, como dice en Juan 18:20 que dice, yo nada he hablado en oculto, decía el Señor, ¿no? Así es, así Y el Señor es, nos llama a ser totalmente transparentes y a no hacer nada, porque no habrá nada que no sea sacado a la luz. así es. Y esta gente opera precisamente eso, lo dice en Marcos 4:22, dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Entonces entonces tenemos que el enemigo opera en estas áreas de oscuridad. Y toda la gente que vive en esta oscuridad, pues se pone del lado del enemigo. Ese es el problema. Una de las cosas que yo siempre le digo a la iglesia es, Dios, cuando tú eres cristiano, Dios no se va a hacer de tu lado.
Dios ha estado de la luz, del lado de la luz, del lado de la verdad, del lado de la justicia, del lado de su lado, pues, ¿no? Ujú, Y el hecho que tú te conviertas no va a ser de que Dios se mueva donde tú estás, o que todo lo que tú hagas, porque tú lo haces, ya va a ser bueno. Dios no se va a mover de su lado, Dios va a estar en su lado, en el lado de así la es. luz. Si tú te mueves, siendo cristiano, te mueves a la sombra, porque es posible como cristiano ir y hacer cosas en la sombra y andar en lo oscurito, ¿viste? Por lo oscurito, ¿verdad? Dios no Ujú, se va a hacer de tu lado y Dios no va a permitir que tú sigas en la oscuridad, entonces te va a arrepender haciendo evidente lo que andas haciendo en oculto. Porque ujú. nosotros somos hijos, dice el Señor, somos hijos de la luz. Amén, así es. Y esto Sí, sí, de la oscuridad me estaba recordando de los masones y todas estas sociedades secretas que también están queriendo controlar al mundo. sí, el caso de los masones es un caso interesante. Yo pienso que ahí hay una liga, digamos, casi directa con el enemigo. Ellos mismos, pues, es una sociedad secreta, ¿verdad? O semisecreta, por así decirlo. Tienen una bola de prácticas y cuestiones milenarias, ¿verdad? Que supuestamente vienen o vienen desde el antiguo Egipto, como su nombre lo dice, masón o mason, ¿verdad? Es la religión de los albañiles, ¿verdad? De los constructores, ¿sí? Y ellos tienen una bola de ritos y cuestiones que al final del día ellos te hablan, ya cuando entras allá a sus círculos te empiezan a lavar el coco diciéndote que, pues, que Satanás realmente era un ángel de luz, no es ningún malvado, sino que es un libertador, ¿verdad? Este, y ellos tienen pues la meta de ganar la mayor influencia posible en los círculos políticos y empresariales y reclutan gente de todo tipo, pero siempre bajo reuniones pues hasta cierto punto secretas, ¿verdad? Con saludos, gestos y cuestiones pues que no están abiertas a todo el mundo. Ah, también cuando tú entras en ese tipo de grupos, pues ellos te dicen que entras en una especie de hermandad secreta, ¿verdad? Tienes que cumplir con ciertos ritos, algunos muy grotescos, otros ridículos. Yo la verdad no conozco mucho acerca de sus ritos. Tuve un tío que fue masón, y digo fue masón porque ya se murió y no se arrepintió, pues no sé dónde esté ahorita. Este, y pero sí, sí recuerdo algunas cosas acerca de lo que él platicaba y no era nada agradable. Ah, también ellos codician mucho el poder político y el poder económico. Y cuando tú lo comparas con el Evangelio o con nuestras comunidades de fe, con nuestras iglesias, pues te das cuenta que hay una diferencia abismal, ¿no? El cristianismo es abierto, nosotros estamos a favor, ¿verdad?, de ser transparentes, al menos eso es nuestra meta absolutamente en todo, ¿sí? Y si hay algo de nuestras vidas que no pueda salir a la luz pública, pues debemos de cortarlo de inmediato, ¿no? Y ellos no, ellos tienen muchas cosas que ellos mismos deliberadamente esconden, ah, y ellos también se basan mucho en el trazo de las ciudades. Cuando tú empiezas a entender un poco eh, cómo funcionan ellos y su filosofía, empiezas a entender ciertas cosas que hay en muchas ciudades, por ejemplo, estos famosos obeliscos, ¿verdad? O estas cuestiones que hay en ciudades como mismo Washington, Buenos Aires, la Ciudad de México, ¿verdad? Que uno ve unas columnas así y que en realidad, pues es una especie de falo disfrazado, ¿no? Y ellos trazan figuras geométricas en una ciudad con esos monumentos y esas cuestiones y tal como que leíamos ahorita, eso lo hacen ellos para reclamar autoridad sobre ciertos territorios, ¿eh? Entonces, está, está, está curioso y al mismo tiempo está de cuidado, ¿sí? Pero nosotros como cristianos, sí, como cristianos, pues sabemos que la solución es Cristo. Amén. La solución es un cambio interno del individuo por medio del Espíritu Santo,
Por eso es que predicamos el Evangelio, por eso es que es tan crucial entender que cuando tú no o estás del lado del enemigo o estás del lado de Cristo. Dice, el que no está conmigo está contra mí, dice el Señor Jesucristo. Y cuando tú te reconoces que eres pecador, reconoces que eres chafa, Ujú, cuando te das cuenta que no es cierto que tú tienes, que eres moral, no es cierto que eres cabal, no es cierto que eres honesto, no es cierto que eres transparente, no es cierto que eres bueno, y dices, ¿sabes qué? Necesito un salvador porque si sigo así voy a ir al infierno, ujú, o estoy viviendo en el infierno ya porque estoy viviendo bajo las garras del pecado y del enemigo, estoy sujeto a vicios, sujeto a pornografía, alcoholismo, drogadicciones y toda clase de vicios ujú, contra Dios. Cuando te das cuenta de eso, dices, ¿sabes qué? Dios, te necesito. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo a ti, Cristo, como mi único y suficiente Salvador. Y Él viene realmente a vivir en tu vida. Entonces, cuando Él te toma como hijo, cuando Él viene a vivir en tu vida y Él por medio de su Espíritu Santo viene a morar en ti, tú te conviertes en hijo de Dios. Y al momento que tú te ujú, conviertes en hijo de Dios, tú pasas a ser parte del pueblo de Dios, del reino de Cristo. Él se convierte en tu rey y tú empiezas a modificar tu vida por medio el Espíritu Santo empieza a trabajar en ti y de adentro hacia afuera te transforma, te cambia el corazón, ya no quieres hacer lo que querías hacer antes, te libera de tus pecados, te libera de tus malos hábitos. Y ese es el poder que hemos experimentado en Cristo, es el poder que experimentamos de la transformación, no del ego, porque no se trata de transformar el ego, se trata de que el ego muera y digas, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se dio a sí mismo por amor a mí. Cuando eso sucede y tú mueres, entonces efectivamente empieza un proceso de transformación, no nada más tuyo, sino de la sociedad, porque se transforma tu familia. Tú vas entonces a crear una familia con una fuerte influencia en tus hijos cristiana, que después se va a propagar. Y es así como se ha propagado el cristianismo y ya sé cómo ha avanzado la civilización, porque el cristianismo realmente es lo que ha hecho de esta sociedad una mejor sociedad. O sea, nosotros en Veridiálogos, por ejemplo, hemos comentado muchas veces que vivimos en una cultura judio-cristiana, pero los valores, aunque son valores externos, morales, vienen de los cristianos que los implementaron, del ejemplo que han dado. Por ejemplo, estaba yo comentándole a mi hijo cómo George Washington fue tan importante, el presidente de Estados Unidos, porque era cristiano, y él en vez de erigirse como George Washington primero, rey de Estados Unidos, porque ujú. cuando gana la independencia, él pudo haber dicho como lo hizo Iturbide en México, o como lo hicieron otros, ¿no? Ahora me voy a hacer emperador, me Claro. voy a ser rey de Estados Unidos, de las tres colonias. Lo pudo haber hecho, tener el poder político y tener el poder militar. Pero dijo, Ujú, no, voy a ser primero entre iguales. Y entonces fundó la presidencia en Estados Unidos y él fue el presidente a nivel mundial, el primer presidente a nivel mundial, porque es la primera presidencia que nosotros conocemos donde no es un emperador, no es un rey, sino es primero entre iguales, primero entre iguales, ¿no? Presidente. Y eso fue un milagro. Y así como, y a partir de eso se funda una tradición que ahora está en todo el mundo, que hay presidentes, claro, hay presidentes como Netanyahu que ya tienen 30 años en el poder, ¿va? ujú. Que decimos que estamos soportando a la mayor, en Estados Unidos decimos que estamos soportando a la democracia del Medio Oriente, y pues, tú dices, te ríes porque ¿cuál democracia? Tiene 30 años en el poder, ¿no? ¿Cuál democracia? Eso no es Así es, democracia ni es nada, es nuevamente Epsteincracia, así es. es la que está controlando al mundo, pero damos gracias a Dios por tu vida, Memo, gracias a Dios porque nos traes este Gracias importante igualmente. tema. Podemos dialogarlo aquí. Digo, ahorita somos tres gatos, pero lo importante es que podemos dialogarlo, dejar aquí como evidencia que nosotros estamos despiertos, ¿no? Por lo menos no nos venden las, la propaganda, ni la propaganda sionista, y aunque somos cristianos, no creemos que el Israel actual tenga nada que ver con el Israel bíblico de los tiempos de Cristo, y que el verdadero pueblo de Dios
son todos aquellos en el mundo que reconociendo sus pecados, abriendo la puerta a su corazón a Cristo y entregándole su vida, se han hecho cristianos, seguidores de Cristo, discípulos del verdadero Rey de Israel, que es Cristo. Él es el verdadero Rey de Israel de acuerdo con las promesas. Él era el hijo de David, porque venía directamente descendiente de David, y Él es al que adoramos. Él está vivo, Él va a reinar por siempre, y a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a Amén. los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es lo que nosotros pensamos que es la solución del mundo. Ser hechos hijos de Dios es la solución de todos nuestros problemas, de los problemas del mundo, de esta cábala, de esta pedófila epsteiniana, Y epsteiniana. la solución es ser discípulos disidentes, la doble D es algo que se me ha metido en la cabeza. Este, ser discípulos y disidentes, porque la verdad es que, digo, sin menospreciar a nadie, eh, todos empezamos creyendo en el Señor, ¿verdad? Pero si no empezamos a seguirlo, si no realmente no tenemos una comunión diaria con Él y con otros que lo siguen, sí, sí, si no entendemos el discipulado y no tratamos de practicarlo o impulsarlo, ¿verdad? Y no entendemos que nuestro papel es ser disidentes en este mundo, no irnos con el mundo, ¿verdad? Tampoco ser incendiarios, pero sí, sí levantar la voz y decir, nosotros no caminamos por su mismo camino, ¿verdad? No, nosotros no creemos que la solución sea política. Nosotros no Para creemos que la nada. solución sea económica. Nosotros no creemos ni siquiera que la solución sea cultural, solamente cultural. Nosotros creemos que la solución es espiritual y que es precisamente la transformación que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, un individuo a la vez, que va transformando las familias y luego transforma las sociedades. Es lo que nosotros como cristianos creemos. Es una transformación no es ni siquiera de la conciencia, sino más allá de la conciencia, que es, sí, la de conciencia, pero del espíritu. Es pasar de muerte a vida, como decía el Señor Jesucristo, ¿verdad? Nacer de nuevo es ser discípulo de Cristo. Muy bien. Pues gracias, Memo, que Dios te bendiga. Te mandamos un fuerte abrazo. No, igualmente, muchas gracias y vamos a seguir hablando de estos temas aquí en Dios los Veridiana. bendiga. Hasta la próxima. Hasta luego, No hasta se les luego. olvide suscribirse, darnos su like, Sí, por favor, dejarnos sus ayúdenos con comentarios. eso. Estamos requiriendo del apoyo de las suscripciones y de los likes. Bye bye. Bye Hasta bye, nos luego. vemos. Bye.